Soy yo el que agradece la generosidad de la presentación, las exageraciones que amablemente me dispensaste. He sido y he vuelto a ser un poco frecuentador de la Ruta 8 y evidentemente después de tantas veces de pasar por Venado Tuerto era hora de entrar. Así que agradezco enormemente la invitación y la posibilidad de estar en Venado Tuerto y ver qué es lo que había para adentro cuando uno pasaba por pispeaba. Bueno, poder estar aquí y que ustedes estén aquí, agradezco muchísimo. Una cosa a propósito de lo que charlábamos antes y lo que se comentaba antes de empezar. Todos tenemos con cierta frecuencia la sensación de que hay algo más interesante que está pasando en otro lado. Todos tenemos la sensación de que lo más interesante está pasando en otro lado. Y entonces es un gesto muy frecuente en cada lugar donde a uno le toca estar, que es estar asomándose a ver ese otro lugar que no es donde está uno y donde parecería que de veras están pasando cosas. Entonces, tal mira Venado, Venado mira Rosario, Rosario mira Buenos Aires, Buenos Aires mira a Barcelona, Barcelona mira a París, París se mira a sí mismo. Pero excepto ese único caso, efectivamente siempre se produce ese efecto de, bueno, y no acá en Buenos Aires, en cambio en Madrid, en cambio, y así, hasta que se tiene, como han tenido los compañeros, la decisión de generar cosas en el lugar donde uno está y ponerlas en práctica. Menos fantasía, porque al mismo tiempo hay mucho de fantasía en eso, de lo que se supone que está pasando, como cuando uno está en su casa y hay fiesta al lado. Uno solo puede pensar que esa fiesta es genial, hasta que le toca estar en la fiesta y se da cuenta que no era para tanto, o que uno puede hacer esa misma fiesta u otra mejor en su mismo lugar. Así que yo estoy muy reconfortado, sinceramente, de este encuentro. Pero ahora no estropearlo. La idea es, bajo el formato clase, que es el que más me entusiasma, porque yo soy profesor, así que estoy muy contento, además de que esto se llame clase y darle formato clase. Como formato clase, y es formato clase y no conferencia, si bien vamos a contar con tiempo indefinido en lo que a mí respecta para preguntas o comentarios o discusiones sobre lo que yo exponga o sobre lo que quieran, que venga a cuento, ¿no? Bueno, lo que quieran. Pero si alguien quiere plantear, discutir, preguntar, consultar, replicar algo en medio, digamos, también, no, la idea, como es el formato clase, no es que yo hable 50 minutos seguidos necesariamente. Si alguien quiere decir algo, levanta la mano, pone cara de quiero decir algo y abrimos el diálogo ya en este mismo instante. La idea es desarrollar esta cuestión amplísima y crucial de la relación literatura-política en la literatura argentina, para circunscribir, y en realidad más que circunscribir, concretar por lo menos una línea posible donde interrogar esa relación literatura y política, es concentrarnos o tomar como punto de partida la cuestión de la violencia. La figuración, la representación de la violencia en la literatura argentina como una clave posible para interrogar esa relación literatura y política. Ya ha llegado a ser célebre porque se cita muchísimo una frase de David Viñas con respecto a El matadero de Esteban Echeverría, una frase que pronunció en algún momento y tiene gran eficacia, gran contundencia, es muy atractiva y muy citable, entonces la citamos. Dijo David Viñas, pensando en El matadero de Echeverría: la literatura argentina empieza con una violación. Esa definición nos remite, claro, nos inscribe ya concretamente, nos instala ya concretamente en la cuestión de la violencia. Y esta idea de la literatura argentina empieza con, es decir, ese carácter fundacional que tiene, por lo pronto, El matadero de Echeverría, la generación de 1837, no necesariamente porque de veras la literatura argentina empiece ahí. Digamos, que algo sea fundacional no quiere decir exactamente que sea primero en un orden cronológico. Hay textos gauchescos previos. Ahí viene la intervención de Josefina Ludmer con su libro sobre la gauchesca, diciendo la literatura empieza con la gauchesca.
Ahora, una cosa es dónde empieza. Viñas dice, empieza con una violación. Yo eso lo tomaría más en el sentido fundacional. ¿En qué momento, qué escritores, qué literatura establece algo así como un imaginario, el gesto del imaginario de origen? Entonces, efectivamente, Facundo, El Matadero, son textos fundacionales. Tienen el gesto de dar inicio a una literatura, incluso en un caso como El Matadero, que es un texto que se escribe aproximadamente, no se sabe exactamente, pero entre 1838 y 1840, pero se va a publicar mucho después. Se va a publicar mucho después de la muerte de Echeverría, hacia 1870. O sea, este carácter fundacional, esta escena en la que la literatura argentina empieza, no tiene que ver necesariamente con lo que suponen estrictamente las cronologías, sino, insisto, el gesto en el que un grupo de letrados, intelectuales, escritores, un grupo de textos, definen un mito de origen. La literatura argentina empieza ahí, y entonces efectivamente es pertinente esta idea. La literatura argentina empieza con una violación, aunque habría que decir El Matadero termina con la violación, no empieza con la violación. Pero decir la literatura argentina empieza pero termina, no, la frase tiene la contundencia que le dio Viñas. La literatura argentina empieza con una violación, es decir, Viñas pone en esa instancia fundacional la marca concreta de la violencia sobre un cuerpo. La violencia sobre el cuerpo es la marca concreta que resalta Viñas en ese momento inicial de la literatura argentina. Ahora bien, decimos violencia sobre el cuerpo, Viñas dice violación, diciendo violación pensamos, claro, violencia sexual, claramente. Y están los elementos de la violencia sexual, lo desnudan, ¿se acuerdan? Al unitario lo desnudan, lo ponen boca abajo, todo lleva efectivamente a pensar en la connotación de la violencia sexual. Pero creo que podríamos pensarlo también, y siempre como violencia sobre el cuerpo, en el desnudamiento como un acto de violencia política, antes incluso que como violencia sexual, que de hecho no llega eventualmente, si a eso se apuntaba, no llega a ocurrir. Así que más bien ahí habría que decir, la literatura argentina empieza con un cuento que termina con lo que parecería que iba a ser una violación. Pero claro, dicho así, nadie la cita, alguna frase dicha así. La frase hay que decirla, como dijo Viñas. Pero, insisto, porque está ese factor, sin dudas. Además dicen, no hay niños. Pues dicen dar verga, cosa que para nosotros hoy tiene una resonancia que duplica, digamos, la carga sexual de la escena. Y al mismo tiempo, cuando se dice que el unitario muere por su propia furia, porque el unitario muere por su propia furia, y los federales dicen, pues, solo queríamos divertirnos con él, y lo tomó muy en serio. Yo creo que no hay razones para no creer en esa argumentación. Sí que esto signifique, digamos, desdramatizar ni aligerar o alivianar la escena. Me parece que precisamente una condición de esta circulación de la violencia que exhibe El Matadero es que hay algo de una dimensión festiva en la violencia, que se vuelve inseparable de su carácter trágico. No hay ahí una antinomia entre la violencia festiva y una violencia trágica. La violencia es festiva y trágica al mismo tiempo. Y cuando dice nos estábamos divirtiendo con él, efectivamente yo diría sí, efectivamente hay ahí una diversión que termina en muerte. Como pasa a veces, no sé si les habrá pasado, algunas escenas en las que uno no puede discernir si las personas que están involucradas en lo que parece como una pelea están jugando a que pelean o están peleando de verdad. No se puede distinguir. Y a mí me gusta pensar que quienes participan tampoco pueden distinguir. Están jugando a pelear. Y jugar a pelear y pelear en un momento es lo mismo. O sea, están jugando a pelear y en un momento uno mata a otro. ¿Lo mata porque no estaban jugando? No, lo matan porque estaban jugando. Y jugando a pelear matan. Uno mata a otro. O sea, ese punto donde, insisto, no es que la violencia
empieza o transcurre hasta un momento determinado como fiesta de la violencia y luego se convierte en tragedia de la violencia. Es fiesta y tragedia a la vez. Entonces, el alegato, solo queríamos divertirnos con él, no le quita gravedad a lo que ha pasado, más bien define el tono y el modo de esa violencia, que creo que a la vez le otorga otra impronta, otro sentido posible al hecho de que lo desnuden. No se trata solamente de la evidente connotación de una violencia sexual, sino de un gesto específico de violencia política. ¿Por qué? Porque la ropa cobra un sentido político en el cuento. En verdad, todo en el matadero asume una significación política, hasta la lluvia. Hasta la lluvia, todo, hasta los fenómenos de la naturaleza son o maldiciones de los unitarios o descargas de los federales, o sea, todo tiene un signo político. Y la indumentaria del unitario en el matadero también. De hecho, los federales lo identifican instantáneamente como un unitario por la ropa que lleva. Y esa identificación es instantánea. Como se dice, un golpe de vista y ya saben que es unitario. ¿Por qué? Por el tipo de atuendo que lleva. De manera que en este sentido, desnudarlo es despojarlo de su significación política, de los signos políticos de lo que es portador. En un mundo en el que todo, hasta los animales, hasta la lluvia, hasta la inundación, tiene un signo político, no hay nada más violento que despojar al otro de los signos políticos, porque nada está despolitizado en el matadero. Desnudar al unitario es despolitizarlo. Y en la lógica de la politización generalizada del cuento, despolitizar es violentar. Lo desnudan para quitarle los signos políticos. Porque, además de desnudarlo, lo afeitan. Que si bien, bueno, si uno lo quiere pensar en clave sexual, puede ser una preferencia. Es raro igual, ¿no? Primero afeitemos. Claramente, no, lo desnudan y lo afeitan, porque en realidad lo que lo termina de identificar con la carga del signo unitario es la barba en U. Ahí donde digo, no se trata solamente del desnudamiento para la violencia sexual. El desnudamiento es violencia política, es arrancarle los signos políticos, por eso también lo afeitan, le quitan la barba en U, le quitan todo lo que tiene significación política, la chaqueta inglesa, etc. y la barba en U. Hacer eso, desnudarlo, en este sentido es reducirlo a la nada. Y entendiendo por nada aquello que no es portador de un signo político. Eso es menos que nada. Y en un punto, diríamos, eso es reducirlo al puro cuerpo. Eso es reducirlo a la animalidad. En un cuento como El Matadero, donde el traspaso entre animalidad y política es permanente, para un lado y para el otro. Se toman animales y con los animales se metaforiza el sistema político, o se hacen referencias al sistema político y se lo metaforiza con animales. O sea, el juego de la animalidad y la política recorre todo el cuerpo. Bueno, el cuerpo también. Todo el cuento. Despojar al unitario de los signos políticos, la ropa y la barba, es reducirlo a un puro cuerpo. En ese sentido, es como una reducción a la animalidad en ese puro cuerpo. Primera instancia de la circulación de la violencia en el matadero, las prácticas sobre el cuerpo del unitario. Segunda, la relación entre violencia y territorialidad. Espérenme un segundo. No es striptease, queda acá, ¿no? Por suerte para todos, empezando por mí. Violencia y territorialidad. Porque el matadero está fuertemente construido por Echeverría en términos de una demarcación o delimitación territorial, que tiene que ver con la modalidad de la violencia que circula en el cuento. Otros relatos de la violencia, otros relatos de violencia, por lo pronto relatos de guerra, o relatos de las guerras de frontera,
Es muy clara la delimitación territorial. Es muy clara, está expresa. Hasta acá, digamos, es el espacio del nosotros, de la línea para allá están los otros. Pero la violencia que circula en el matadero, como violencia más ligada a lo que resultaría una guerra civil, si lo queremos poner en términos de guerra, la circulación de esa violencia al interior de los espacios de la ciudad. No hay que transponer una frontera nacional con todo lo que eso implica. Bueno, el cruce de frontera nacional, Ricardo Piglia ha trabajado sobre esto. Sobre estos cruces de frontera están, como sabemos, en el comienzo de Facundo. Se cruza la frontera nacional. Con todo lo que eso implica, crucé la frontera, ya estoy a salvo. Escapé del rosismo, ya estoy del lado de la libertad, y está muy clara la demarcación de frontera. Miren, en realidad, bueno, lo ha trabajado Piglia, ya sabemos, pero los textos canónicos de la literatura argentina del siglo XIX, Facundo, El Matadero, Martín Fierro, cuentan fronteras y cruces de frontera. El Facundo empieza con el cruce de Sarmiento a Chile, transpone una frontera nacional, y entre la ida de Martín Fierro y la vuelta, como sabemos, lo que hay es el cruce de la frontera para irse al territorio indio. Y la vuelta empieza, la ida es ida a los indios, y la vuelta es vuelta de los indios. O sea, el cruce de frontera define el corte entre las dos partes. ¿Qué pasa con las fronteras en el matadero? Son fronteras implícitas, son fronteras tácitas. No funcionan como la Pampa, no funcionan como la cordillera de los Andes. Son signos no evidentes que hay que aprender a detectar, porque lo que sí está claro es que hay un territorio propio y hay un territorio de otro. O, dicho de otro modo, hay un territorio de peligro. Y hay que aprender a, diríamos, decodificar dónde está la línea de frontera que no está expresada, que no está explícita, no está enunciada, pero que funciona concretamente. Traspasada esa frontera, uno está en el territorio del otro. Uno diría, en las condiciones de violencia generalizada con que Echeverría describe la Buenos Aires de esos años en el rosismo, no conviene andar caminando sin fijarse muy bien en qué territorio, en qué terreno se está metiendo uno. Insisto, como la frontera no está, no hay ningún gendarme que te avise, no hay un cartel que delimite, no puede uno largarse distraídamente, y en realidad lo que cuenta el matadero es eso. Hay por lo menos dos que se distraen. Primero el inglés, no sé si se acuerdan. Primero hay uno que también viene distraído, porque viene sacando cuentas, viene pensando en el saladero que tiene y sacando cuentas. Pensando en eso se distrae, y distraído se mete, cruza la frontera implícita, se mete en el matadero. Y al unitario le pasa lo mismo, se distrae. En la ciudad de la violencia no se puede andar distraído, uno tiene que saber siempre en qué territorio está. Porque bajo esta codificación de la violencia hacia el interior de la ciudad, insisto, cuando las delimitaciones son tácitas y están planteadas al interior de la ciudad, meterse en terreno de otro es ya de por sí un desafío. Aunque se haga como el unitario que va distraído pensando vaya uno a saber en qué. El solo acto de meterse en el territorio del otro es percibido como un desafío. Hombre de la esquina rosada, Jorge Luis Borges, tiene exactamente ese armado. Antes de que Francisco Real se pare mano a mano con Rosendo Juárez y lo desafía a pelear, ya hay un gesto de desafío en el hecho mismo de que Rosendo y los hombres que andan con él se metan haciendo ruido, bochinchando. Esas palabras que cuando yo era chico se usaban y ahora yo creo bochinche. A los jóvenes hay que explicarles qué es. Entran bochinchando en el barrio. El solo hecho de meterse en el barrio que no es de ellos, para una cierta codificación de la violencia popular, porque acá hay otra marca en el matadero, que está también como marca en esta zona de la narrativa de Borges, que es la violencia popular. En la codificación de la violencia popular, meterse en el barrio que no es de uno es desafiar a los del barrio. Y el hombre de la esquina rosada funciona exactamente así. Ya hay un desafío desde el momento que el carro con los hombres de Real se meten en Villa Santa Rita, ellos no son de ahí.
Eso ha traspasado al fútbol, que es digamos, el actual despliegue del escenario de las violencias populares, o uno de sus escenarios, que es que los cortes territoriales son por barrios, y el que está en un barrio en Rosario, por ejemplo, hay gente del Rosario, funciona. Porque uno dice, muy bien, Parque de la Independencia, ya sabemos que es Newell's, y el puerto ya sabemos que es Rosario Central. ¿Y el límite dónde está? Yo no soy de Rosario, yo no sé bien cuál es el límite. Es interesante porque en la entrada de Rosario hay un puente que está pintado mitad de central, mitad amarillo, azul y amarillo, mitad rojo y negro, con lo cual le indica al que llega que tiene que tomar posición. Acá es esto, es mitad, mitad. Y uno se guía por las pintadas, uno se puede guiar por las pintadas, pero básicamente es eso. ¿Cómo sabe uno? Si uno no es de ahí y anda con la camiseta de Newell's, ¿dónde es exactamente? Por Boulevard Oroño vamos bien, pero si empezamos, ¿para qué están para ahí antes de que nos maten? En el puerto con la camiseta de Central vamos bien, ¿qué están? Para el lado de Parque Independencia viene uno hasta que lo matan. Bueno, a veces matan. Iba a decir, bueno, matan. No, matan. El matadero funciona con ese mismo imaginario de una territorialidad dentro de la ciudad, con fronteras tácitas, que no hay que transponer, sino advirtiendo que nos está poniendo en peligro. Y lo que el unitario hace es eso, se mete en el territorio de otro. Por eso hay un gesto que tiene Echeverría, que es fundamental. Yo tengo el micro a las 12 de la noche, yo creo que voy a hablar hasta esa hora. Si no les molesta que hablemos mientras bailan, nos vamos a entender, creo. Bueno, más o menos. Porque en realidad el movimiento territorial con la violencia en el matadero es doble. Uno sería, ojo con meterse en ese espacio, advertencia para el inglés, advertencia para el unitario. Ojo con meterse en este espacio, porque se activa la violencia. Pero también está la cuestión de qué pasa con la violencia hacia afuera de ese espacio. Son las dos cosas. Entrar a ese territorio, primera cuestión como activación de la violencia. Segunda, la violencia de ese territorio, ¿queda circunscripta a ese territorio o se podría salir? Se podría expandir, se podría derramar sobre la ciudad, porque el matadero está en la ciudad y a la vez está en las afueras de la ciudad. Los altos de Barracas en esos años eran las afueras de la ciudad, y de hecho funciona como una especie de intermedio entre el mundo rural y el mundo urbano propiamente dicho. Esa violencia, existe el riesgo, existe el peligro de que esa violencia se derrame sobre la ciudad. Entonces el problema de ese territorio y su delimitación es doble. Es respecto de entrar o no entrar y respecto de lo que se puede salir. Por eso es tan importante el episodio del toro en el cuento de Echeverría. ¿Recuerdan? Se suelta el toro. Al soltarse el toro se suelta el látigo, y el látigo, voy a decir algo truculento, pero está en el cuento, mata a un niño, que sería la muerte más cruel, y a la vez es una muerte accidental. En el cuento eso se produce como muerte accidental, y a la vez ese niño, ¿cómo muere? Degollado. Muere con el signo de la muerte rosista. Por eso yo decía hace un rato, todo tiene signo político, todo, el accidente también. El accidente es político y el niño muere degollado. Y además el toro se suelta y se larga, y ahí se produce justamente ese momento en que la violencia animal y la violencia de los federales está tan animalizada como la violencia del toro que se suelta. Ahí se juega precisamente esta cuestión decisiva. ¿Van a poder contener al toro? ¿Van a poder frenar al toro? ¿O el toro en su carrera puede llegar hasta la ciudad? Otra vez el problema de la frontera, de delimitar el espacio de la violencia del matadero. Pero ahora, como dije, no para no entrar, sino para que la violencia no salga. Y al final al toro lo frenan. De ahí ese gesto fundamental de Echeverría, a poco de comenzar el cuento, que es que para la narración y dice: voy a hacer un croquis de la localidad. No sé si lo tienen presente. Voy a hacer un croquis de la localidad, o sea, voy a marcar las fronteras.
es perfecto, porque en un cuento que va a narrar justamente delimitaciones, territorialidades, desbordes, hay que delimitar, y es eso lo que hace Echeverría en la narración, delimita. Si voy a hacer un croquis, como si uno dijera, el problema del unitario, el problema del unitario es que no leyó el cuento. Porque leyendo el cuento habría tenido claro, el matadero empieza en esta calle, va de acá a acá, está el zanjón, fíjate bien. Y es un dispositivo de control territorial que Echeverría pone en juego en el propio relato. ¿Vamos bien? Hablo así despacio y lentamente porque dormí en el micro y estoy cansado. Segunda cuestión, o tercera. Primera, violencia y cuerpo. Segunda, violencia y territorialidad. Tercera, violencia y legitimidad o ilegitimidad. Y aquí un punto que me parece crucial para pensar la relación entre literatura y política en clave de violencia, que es discernir la cuestión de cuándo y cómo una violencia es legítima y cuándo no. Con una premisa, que es que la disputa no es una disputa de violencia o no violencia. Es una disputa entre legitimaciones o ilegitimidades de distintas violencias. Y me parece que esta diferencia de enfoques es crucial. No, porque dije malas palabras y no hay niños. Pero son extremadamente jóvenes. Y yo soy extremadamente miope, o sea que esa combinación es fatal. Bueno, no dije nada que no estuviera en el cuero. Verga igual es una especie de coso de cuero. Los mal pensados, problema de ustedes, allá ellos. Decía, hay una concepción que supondría que la violencia no es sino barbarie, vamos a hablar en términos Sarmienti. La violencia es barbarie, la violencia es una marca de primitivismo en la sociedad. Este sería un enfoque posible, que me parece que no es el que está funcionando aquí. Y la idea de que el desarrollo o el progreso, como se decía antiguamente, o el proceso civilizatorio consistiría en un recorrido social desde la violencia hacia una organización de la no violencia. O sea, pasar de un estado de violencia como el que se plasma narrativamente en el matadero, a una sociedad de convivencia, comprensión, diálogo, comunicación, entendimiento, consensos, acuerdos. Para los lectores de Habermas. Yo creo, en cambio, que la verdadera disputa no es, y que el verdadero desarrollo que uno sigue en clave de violencia en la literatura argentina, no es ese movimiento del estado de violencia hacia el estado de no violencia, sino una disputa entre violencias. ¿Cuáles son las violencias legitimadas y cuáles son las violencias deslegitimadas? Más que antes que, incluso en Sarmiento, antes que una formulación, digamos, una sociedad del consenso y la racionalidad de los debates, como supresión supuestamente como supresión de la violencia, yo creo que más bien lo que aparece no es un proyecto de supresión de la violencia, sino una disputa entre violencias. Porque incluso en el terreno discursivo, incluso en el terreno de los argumentos, ahí hay tanto de lucha como de entendimiento, y hay tanto de violencia verbal, por eso Sarmiento. Hay lucha, hay violencia de las palabras. ¿Por qué pensar la violencia de los cuerpos es violencia y con las palabras en cambio tenemos armonía y entendimiento? En las palabras también puede haber lucha y también puede haber violencia. Entonces, insisto, no es un pasaje del estado de violencia al estado de pacificación. Es una disputa sobre violencias legítimas o ilegítimas. Y en realidad el despliegue de violencias legítimas, por lo pronto en la literatura argentina, es muy notorio, creo yo. Por lo pronto, Borges, a quien ya hemos nombrado,
creo yo, contrariamente a lo que durante mucho tiempo se supuso, lo podemos discutir. Ahora, al final, o después. Borges, tantas veces señalado como el escritor elitista, extranjerizante, europeísta, cipayo, etc. Yo creo, en cambio, que tuvo una comprensión de una lucidez apabullante respecto de lo que llamamos nacional y popular. Y en Borges hay toda una dimensión de validación y prestigio de la violencia popular. Hablando de violencias legitimadas o no legitimadas. Una de las zonas de la literatura argentina en la que más claramente hay un movimiento de legitimación de un tipo de violencia, porque claro, la cuestión es cuál, y cómo, y cuándo. Repito, incito, subrayo, no de violencia contra no violencia, es una disputa entre violencias. ¿Cuáles son las violencias validadas, legitimadas, y cuáles las que no? Uno de los dispositivos de legitimación, de prestigio de cierta forma de violencia que hay en la literatura argentina, de una literatura popular, está el Borges. El así llamado culto al coraje, en los cuentos de las orillas de Borges, no es sino la validación y legitimación de un determinado tipo de violencia popular en determinadas condiciones, las del duelo. Mano a mano, uno contra uno, ¿no? Mano a mano. Lo demás, como pasa en Nombre de la Esquina Rosada también, ¿no? Cuando dice que los hombres de Francisco Real se acomodan contra la puerta y no van a entrar a tallar, solamente van a entrar a tallar si el juego no era limpio. La legitimidad de esta violencia, que es mano a mano y cuerpo a cuerpo. Porque Borges tenía una gran fascinación también, mientras podía ver y podía ir al cine, aunque cuando quedó ciego seguía yendo al cine, a escuchar. Pero cuando, digamos, Borges como espectador tenía un enorme entusiasmo por los westerns, por muchas razones. Una de ellas era la fascinación por los duelos en los westerns, porque veía precisamente esa forma prestigiada de la violencia. Un hombre enfrenta a otro, a matar y a morir. La escena en la que ese hombre descubre quién es. Encuentra su destino y su verdad. Esa violencia está cargada de prestigio. En el western, el mano a mano, el duelo es con arma de fuego. Borges, en cambio, lo resuelve con el puñal, lo que él mismo llama el íntimo puñal. Esto lo he comentado en los adjetivos de Borges, ¿no? El íntimo puñal. Uno habría puesto filoso, brilloso, íntimo, o sea, con moraleja, uno es uno, Borges. El íntimo puñal, la pelea cuerpo a cuerpo, la pelea en contacto. La de Hombre de la Esquina Rosada, la del Sur, la de El Fin y la de El Fin. Y un caso de duelo, que también un cuento que termina en un duelo, que es Emma Suns, que en consideración de género le concede a Emma un arma de fuego, porque un cuerpo a cuerpo de una mujer y Lowenthal habría sido demasiado desparejo. En ese caso, entonces, hay un arma de fuego. Pero esa violencia, la del duelo, la del coraje, es una violencia legitimada en Borges. Ese mano a mano, uno contra uno, es una violencia popular legitimada. Como es que era legitimada también en otra inflexión de la literatura, el boxeo. ¿Vino ya Pablo Ramos o va a volver? Bien, hablen con Pablo, que sabe más de eso. Pues yo sé más o menos leer, después no sé nada de nada. Pero como cuando uno lee todo, ya está. El boxeo en Cortázar, por poner un caso. También las figuraciones de los boxeadores y del boxeo en Cortázar expresa la admiración por un tipo de violencia. Resuelta en espectáculo, sin dudas. Ya no estaríamos estrictamente en el universo de la cultura popular, como en Borges, sino en el terreno de la cultura de masas. Pero en el terreno de la cultura de masas y del espectáculo, esa violencia está también cargada de prestigio. Ejemplo, Torito, el cuento de Borges. Torito, sobre Justo Suárez, el Torito de Mataderos, que he pensado en algún momento, para mí, el Torito de Mataderos es el toro del matadero que se escapó.
ese toro que se escapa del matadero va a parar ¿a dónde? Al torito de Mataderos, de Cortázar, que queda atrapado ¿dónde? En el ring. Porque la violencia convertida en espectáculo ya resuelve, está completamente domesticada, para usar un término de la animalidad. Ya no está el peligro del matadero, que se suelte y se vaya para afuera, transcurre dentro del ring. Y transcurre pautada temporalmente. Suena la campana, empieza, suena la campana, termina. Por eso el escándalo moral que se produce en el boxeo cuando alguien pega después del gong, o cuando un boxeador saca al otro del ring, como pasó con Firpo y Lindsey. Ese derrame de la violencia hacia afuera es inaudito, porque el pacto ahí es que esa violencia está perfectamente delimitada. 3 minutos sí, 1 minuto no, 3 minutos sí, 1 minuto no, y adentro de esas cuerdas. Por eso digo, el torito de Mataderos, Justo Suárez, es el toro de Matadero, que ha quedado atrapado acá. Entonces, Borges, Cortázar, violencias legitimadas. El Martín Fierro. Pues estamos hablando, además, lo que estamos yendo a buscar. Estamos recorriendo el canon de la literatura argentina siglo XIX, siglo XX. Lo que narra es esta ecuación de violencias legítimas o ilegítimas. Finalmente, en el Martín Fierro, ¿qué es lo que se dirime? El drama de Martín Fierro, ¿cuál es? En un sentido, acabar con su violencia, con pacificarlo. Ya sabemos, digamos, la formulación de la ira. Las arbitrariedades, las injusticias, los atropellos hicieron de ese hombre un delincuente. Lo lanzaron a la violencia ilegal. Luego el conflicto o el dilema es devolverlo a la condición pacífica. No, es tomar esa violencia y volverla útil. Tomar esa violencia ilegal, la del delincuente, y convertirla en una violencia legal, o sea, soldado, hacerlo soldado. Claramente el movimiento no es de la violencia a la no violencia, el movimiento es de la violencia ilegítima, ilegal, a una violencia legal y legítima. El asunto es cómo direccionar esa violencia, no suprimirla. Que esa violencia que Fierro dirige contra la ley y por fuera del Estado pueda ser tomada por el Estado, capturada por el Estado y dirigida por el Estado, que no quiere eliminarla, quiere incorporarla al aparato de la ley, o sea, hacerlo soldado, para dirigirla ¿contra quién? Contra los indios, que en definitiva es esa, la circulación de la violencia, o buena parte de la circulación de la violencia en Martín Fierro. Martín Fierro protesta contra los que se le quedaron con la casa y con la mujer, protesta contra los superiores en el ejército que demoran la paga, protesta, pero su violencia no se ejerce ni contra los que le quitaron la casa ni contra los que no le pagan el sueldo, se ejerce contra otro gaucho tan miserable como él, o contra un negro, o contra los indios. ¿Quién entendió eso? Borges, que escribe El fin y narra desde el negro, porque es una violencia dirigida justamente a otros gauchos, a los negros, a los indios. El movimiento que define nuestra identidad, comillas, ¿no?, hasta hoy, que es la mitificación del gaucho y la expulsión de los indios, efectivamente en nuestro imaginario de la argentinidad el gaucho está incorporado a una dimensión mitológica, ¿no? Y no nos parece que haya ancestros. Todo esto está en discusión en estos años por razones políticas, pero estaba muy claro en el imaginario, sobre todo de esta zona, ¿no? O sea, Buenos Aires y alrededores, hasta acá, Indios hay en México, Perú tiene el problema de los indios, Bolivia tiene el problema de los indios. Acá el problema es cómo es esto que somos tan europeos y esto no arranca como Europa. ¿Qué le está pasando a nuestra europeidad que no funca bien? Y hay marcas muy notorias. El mundo del fútbol, ahora que viene el Mundial, yo no sé si a ustedes les interesa el Mundial, a mí no. No, a mí tampoco. A mí lo que no me gusta del Mundial es que interrumpe el fútbol. O sea, paró el campeonato, terminó el fútbol. Como viene el Mundial, termina el fútbol.
Hasta agosto no tenemos fútbol, porque hay mundial. Pero los imaginarios nacionales, y es tan notoria el contraste. El estadio donde Argentina sale campeón mundial en el 86. Azteca. ¿Ustedes se imaginan la Argentina un estadio ONA? Un estadio Diaguita. Cuando los uruguayos pegan, y pegan con frecuencia. En el fútbol, digo. ¿Se habla de la garra? No podríamos pensar que en Argentina se hable de la garra come chingón, cuando pega Poncio, que pega. Ayudado porque los arbitrajes cuando River no lo sancionan, pero bueno, no vamos a entrar en eso. No viene a cuento, pero anoten. Entonces es muy clara esa expulsión del imaginario de identidad. Y esa expulsión se narra en Martín Fierro. Se narran las dos cosas, la mitificación del gaucho y la expulsión del indio. Ahora bien, esa expulsión es en clave de violencia, no de no violencia. No es que el gaucho entiende y se puede argumentar y el indio es violento. Es una disputa entre violencias, disputa de legitimidades de violencias. El soldado tiene una violencia legitimada, prestigiada. El asunto de Martín Fierro es si se puede o no convertir en soldado a ese delincuente. Es decir, convertir en violencia legítima esa violencia ilegítima e ilegal. Formas legítimas de violencia. Hay una forma, yo diría, ilegítima, o podríamos decir, la forma ilegítima por excelencia de la violencia es la del todos contra uno. Frente al uno contra uno de Borges, no hay violencia más cobarde que lo que llamaríamos después la patota. Una figuración de violencia popular que es la que aparece en El Matadero. Lo dice el narrador en algún momento, uno de los momentos de consternación moral del narrador del Matadero, que dice: los cobardes, sayones, cobardes federales, qué valientes, todos juntos contra uno solo. Porque efectivamente todos contra uno es el formato más indigno de ejercicio de la violencia. ¿Quién lo entendió? Borges, que junto con Bioy Casares escribe La fiesta del monstruo con el mismo dispositivo, todos contra uno. Retomando en clave antiperonista, porque es antiperonista, la versión de esta violencia popular, la patota. No es un dato menor que las fuerzas represivas durante la dictadura militar, cierto tipo de ejercicio de la violencia recibió el nombre de patota. Y sobre esto vamos a volver, porque hasta aquí lo que tenemos es el todos contra uno de la violencia popular. Pero hay otro, y dijimos, el Matadero, todos contra uno. La fiesta del monstruo, todos contra uno. Muchos contra uno. Estas violencias son ilegítimas, son innobles, son indignas. Pero hay al menos un episodio más en la literatura argentina donde esto ocurre. En el Martín Fierro. Cuando Cruz, la partida de Cruz enfrenta a Fierro, otra vez son todos contra uno. Y es eso lo que no soporta Cruz. No soporta la valentía de la pelea de Fierro, solo contra la indignidad de la pelea, de la violencia del conjunto, de todos contra uno. ¿Quién se da cuenta de esto? Borges. Y escribe Tadeo Isidoro Cruz, es decir, toma, así como había tomado el duelo con el negro, toma ese episodio para reescribirlo, porque Borges sabía muy bien que escribir es reescribir lecturas. Esto es lo que, digamos, la concepción de la literatura de Borges, que es escribir. Reescribir lecturas. Qué pena que no se lo llegó a comentar a María Kodama. Y va haciendo juicios también. Se ve que charlaron de otras cosas y esto no se lo llegó a decir, porque es claramente la concepción de la literatura de Borges. No entendió. Y yo no subestimo nunca nada. Vamos a pensar que no se lo charlaron de otras cosas. Por ahí se lo dijo en el globo, ahí arriba, qué sé yo, lo dijo para el otro lado, no sé, soplaba viento, que no lo sabe está claro.
Borges reescribe exactamente ese episodio cuando Cruz, que además se llama Cruz, cruza. Y cruza para cruzar. Porque Cruz cruza a pelear con Fierro y después los dos cruzan a los indios. Ese cruce es decisivo. ¿Por qué? Porque Cruz pasa de la violencia cobarde del todos contra uno a la violencia prestigiosa de Fierro, pero al hacer ese cruce, cruza de la legalidad a la ilegalidad, porque él comandaba la partida policial. Él era comandante de la partida policial. Pasa de la violencia cobarde a la violencia valiente, pero en ese paso pasa de la violencia de la ley a la violencia ilegal, quebrando y poniendo en crisis algo decisivo: la violencia del Estado, la cuestión de la violencia del Estado. Sabemos, por Max Weber, que uno de los aspectos que definen al Estado moderno es que tiene el monopolio de la violencia legítima. Es eso lo que define el Estado. Una de las cosas que definen al Estado: tiene el monopolio de la violencia legítima. Generalmente esta definición se trae a colación, creo, subrayando la idea del monopolio, cual está bien. Pero a mí me parece que es igualmente necesario, o más, subrayar legítima. El monopolio de la violencia legítima. No solo hay ahí una cuestión política de la monopolización, que no haya otra violencia que la del Estado, sino que esa violencia sea legítima. Una disputa por su legitimidad, que de hecho funciona. Incluso los que podamos ser más escépticos, no sé usted, nos conocimos recién, incluso los que podamos tener más prevenciones con las fuerzas de represión del Estado, yo tengo todas. No obstante, preguntemos sinceramente, si entra alguien aquí armado y es policía, ¿por qué nos vamos a quedar como muy tranquilos? Pero no es igual que si entra alguien armado y no es policía. Tranquilo, no vamos a estar bien. Pero no es igual. Uno va en un colectivo. Pasa, ustedes le llaman colectivo al micro, esperen. No, yo digo el colectivo. Bueno, no importa. El bondi, sube policía. Uno puede decir, bueno, que se baje. Supongamos, no lo sé. Puede o no, depende de cada uno de nosotros. Lo que me parece que es claro para todos nosotros es que no nos funciona igual que si sube alguien que no es policía y viene con un arma. Es decir, el principio de la legitimidad de esa violencia posible nos funciona, eso es cierto, nos funciona. El punto es cómo la literatura pone en discusión justamente este aspecto que veníamos diciendo. No la ilegitimidad intrínseca de la violencia frente a la legitimidad de la paz y el entendimiento. No, una disputa entre violencia para ver cuáles son legítimas y cuáles no. ¿Qué pasa cuando esa disputa, todos contra uno no, uno contra uno sí, atraviesa el Estado, la cuestión de la violencia del Estado? Ese es un punto álgido en el que la violencia nos coloca en la relación más fuerte literatura-política. Cuando esta discusión sobre la legitimidad o ilegitimidad de la violencia se plantea al Estado. Por eso citaba el episodio de Cruz y Martín Fierro. El poema que quiere narrar cómo el Estado trata de capturar y volver legítima la violencia del delincuente registra este episodio. El policía pasa a pelear con Fierro, porque la violencia legal no era legítima y la violencia ilegal era legítima. Ese cruce es un escándalo de valores. Repasemos nuestros latines, que para algo nos quemamos las pestañas. Legalidad, legitimidad, lex legis, tienen la misma raíz. La ley y lo legítimo tienen la misma raíz. Este es el momento Mariano Grondona de la clase. Cuando hacemos nuestras etimologías y traemos nuestros latines
Lex legis, recuerden decir legis y no legis. ¿Qué pasa cuando la violencia legal es ilegítima? ¿Qué pasa cuando la legitimidad está del lado de lo ilegal? Precisamente ahí es donde la literatura pone en crisis el fundamento político del Estado y la violencia. Eso está en el Matadero. Eso está en Martín Fierro, eso está en el Matadero también. Porque el Matadero tematiza y dramatiza esa misma cuestión. Es violencia popular. Hasta aquí la abordamos en términos de violencia popular. Pero esa violencia es estatal también. Es distinto el corte que hace Borges, el hombre de la esquina rosada. El enfrentamiento es entre grupos populares, los de este barrio, los del otro barrio, los que no son de este barrio y se metieron en este barrio, hasta que, no sé si recuerdan, el final del cuento, Socio-Río de Jinetes es la policía, y Borges dice, ¿quién más? ¿Quién menos? Todos tenían buenas razones para evitar ese trato. Cae el antagonismo, los de Francisco Real, los de Rosendo Juárez, y todos juntos están muy interesados en que antes de que llegue la policía limpien el cadáver ese que tienen ahí. Lo tiran todos juntos. La violencia que hasta ahí dividía dos grupos de dos barrios distintos se reformula como la violencia popular frente al Estado. Llegó el Estado, nace un nosotros nuevo. Hasta eran nosotros los del barrio Villa Santa Rita, el narrador que decía, me siento, no valemos nada, vinieron estos y Rosendo Juárez fue un cobarde. Nace un nuevo nosotros frente a la policía, todos son un mismo nosotros, porque está la violencia del Estado. Viene la ley, con esa expresión tan extraordinaria que está en la gauchesca, más que llamarle la ley al policía. Es eso, ¿sí? Está en La Naranja Mecánica también. ¿Se acuerdan? Alex y sus drugos. Uno de los drugos, que era un violento, un patotero, un violento, un salvaje. La misma violencia, con uniforme, perfecto, ahora es policía. ¿Se acuerdan que en un momento hoy lo encuentra? Ahora es policía. El Lerdo se llama. ¿Eh? El Lerdo. Porque aparte que se civilizó, ahora argumenta. No, es la misma violencia. Pero ahora, exacto. El Matadero dramatiza eso. Esa violencia no es solo popular, es también violencia estatal, porque el Matadero es también un espacio estatal. Todo el juego que hace Echeverría, el Matadero es una república en pequeño, el Matadero es como una alegoría de la república y al mismo tiempo es la república. Todo funciona como el Matadero. El rosismo funciona como el Matadero. El hecho de que cuenten con la protección efectiva y expresa de Rosas, el hecho de que la casilla del Matadero esté presidida por Encarnación Ezcurra, figura política decisiva, mujer de Rosas. Comentaba el otro día hablando de estos temas a la vez, bueno, los efectos del lenguaje, ¿no? El cuerpo, el cuento sobre el cuerpo, se llama Encarnación. Es la madrina del Matadero. O sea, el Matadero tiene protectorado simbólico y efectivo del poder político. Pero además, en el Matadero se cobran impuestos. ¿Se acuerdan? En el espacio del Matadero hay cobro de impuestos, es decir, hay una función estatal. Y sobre todo, en el Matadero hay un juez. Si todo transcurre alrededor del juez del Matadero, si es que dice, pobre diablo, solamente nos queríamos divertir con él, es el juez. De manera que esta violencia ilegítima de todos contra uno, salvaje, feroz, desatada, animalizada, bárbara, es también una violencia estatal. Ese es el escándalo que alrededor de la violencia se suscita en el Matadero. Ahí donde el aparato de Estado lo que se propone justamente, controlar la violencia popular y redireccionarla, no abolirla, incorporarla y, digamos así, administrarla. Lo que pasa en el Matadero es que el propio Estado cobra la forma ilegítima de la violencia popular, pero es legal. Es la ley, está el juez. Hay un juez.
Entonces, la definición de Weber, el monopolio de la violencia legítima por parte del Estado, entra en crisis en su legitimidad. La violencia más ilegítima de todas, que transcurre bajo las formas animalizadas de la violencia popular, es la violencia estatal, que por lo tanto es ilegítima y pone en crisis la relación legalidad-ilegalidad. O, dicho de otro modo, ¿qué es lo que pasa cuando el que viola la ley es el Estado? En esta disputa de las violencias de la ley, las violencias contra la ley. ¿Qué pasa cuando la violación de la ley la produce el Estado? Yo diría, y empezamos a redondear y después hablamos de esto y de lo que les parezca, pero el Matadero, texto fundacional, es fundacional porque por un lado inaugura esa vertiente de representación de las violencias populares que se va a continuar, como hemos dicho. La fiesta del monstruo de Borges y Bioy Casares, también para mí Torito de Julio Cortázar, una inversión en un cuento de Osvaldo Lamborghini, toda una vertiente fundada en el Matadero como violencia popular. Pero creo que hay otra vertiente que también queda fundada en el Matadero, que es el letrado que toma la palabra para denunciar que el Estado viola la ley. El Matadero tiene en ese punto una complejidad fascinante, en el sentido de que es un texto de intervención. Es un texto de intervención. Es un texto de denuncia. Es un texto dispuesto para afectar, intervenir en el estado de cosas del rosismo. Y no se publica, sino hasta 1870. Rosa ya no está en el poder, Echeverría ya está muerto. Con una particularidad muy llamativa, el Matadero está escrito en la coyuntura del rosismo, en la inmediatez contemporánea del rosismo, pero está escrito como si el rosismo hubiese quedado lejos en el tiempo. Echeverría escribe, en aquel tiempo de 1830, en aquel tiempo dice, pero lo está escribiendo en esos mismos años. O sea, inventa un futuro, narra como si estuviera en el futuro, porque está en 1838 y sin embargo habla de la década de 1830 y dice en aquel tiempo, en la ficción de que él está mucho más adelante. Narra hechos del presente como si estuviesen en el pasado. Por eso digo, narra como si estuviera en el futuro. Dice, en aquellos años de 1830 y pico, en aquel tiempo, no era aquel, era su tiempo. Y a la vez, de un modo francamente llamativo, sorprendente, para cuando el cuento efectivamente se produce, esa distancia temporal que Echeverría inventó se volvió real. Se volvió real, era una ficción de distancia. En el cuento es una ficción de distancia. Y para cuando el cuento se publica, esa distancia se había vuelto real. Habían pasado más de 30 años de los hechos. Era realmente aquel tiempo. Pero insisto, la inscripción es esa. Denunciar que es el Estado el que viola la ley. Si uno abre esa vertiente a partir del Matadero, la deriva nos lleva a otros escritores. Por lo pronto, en una línea bien distinta. Rodolfo Walsh. Si por una vertiente de la violencia popular íbamos a parar a Borges, Bioy, por otra podríamos ir a parar a Walsh. La posición de enunciación del letrado que toma la palabra para interpelar al Estado y denunciar que el Estado viola la ley. Operación Masacre de Rodolfo Walsh es eso. Y Walsh lo escribe con la voluntad de intervención inmediata, con la expectativa de incidir en las condiciones reales en las que se encontraba. Es más, lo escribe con la intención de interpelar al Estado.
se dirige al Estado y espera, apuesta a suscitar una reacción en el Estado. El mismo Walsh, en textos posteriores, en ¿Quién mató a Rosendo?, toma distancia, digamos, se vuelve más escéptico con respecto a aquella expectativa. Aquella expectativa de suscitar alguna reacción, de producir algo. Y al mismo tiempo es muy poderosa la figura del escritor que le escribe el Estado. Ahí otra vez, hay 1,5 millones de diferencias, necesitaríamos un mes. Y al mismo tiempo son evidentes las diferencias entre la coyuntura de mediados del siglo XIX y la coyuntura de mediados del siglo XX. Ser escritor no era lo mismo en un caso y en el otro, la política no era lo mismo en un caso y en el otro, pero recupero esta inflexión en Sarmiento. Escribirle a Rosas, Sarmiento escribe Facundo para Rosas. Su fantasía de escritor, que era ilimitada, era que lo iba a leer Rosas, que lo estaba leyendo Rosas. Y no solo que lo estaba leyendo, que estaba atemorizado Rosas con eso que este escritor estaba escribiendo. Como he dicho otras veces, pero me parece que es un poco así. Sarmiento tenía la idea de que Rosas cayó un poquitito por la batalla de Caseros, pero y muy mucho por Facundo. Esa figura del escritor que le escribe al Estado y lo afecta. Walsh, en 1977, escribe la carta abierta a la Junta Militar. Por supuesto que no está dirigida ni la expectativa de que Videla leyera. Pues Videla, además, leer no cambia nada. Por una parte, la denuncia de la carta del 77 va dirigida, como sabemos, a las agencias de prensa internacionales para que esa denuncia trascendiera internacionalmente y se produjera una presión internacional respecto de los crímenes de Estado. Justamente, ven la frase lo dice todo, crímenes de Estado. El Estado es el que comete los crímenes. Y al mismo tiempo la formulación, carta abierta a la Junta Militar, repite el gesto del escritor que le habla al Estado, que le escribe al Estado, que interpela al Estado para en algún modo afectarlo. En Operación Masacre también estaba ese gesto. Y ese gesto estaba orientado y destinado a probar un hecho muy concreto, que incluso ese poder político ilegítimo, en el sentido que era un poder adquirido mediante un golpe de Estado, violaba su propia ley. Porque Walsh en Operación Masacre no va a denunciar que llegan al gobierno, eso va de suyo, y también eso está, por supuesto, que toman el poder arbitrariamente, etc. Pero hay una parte fundamental en Operación Masacre que apunta a demostrar que los fusilamientos que se producen, que llevan a cabo, parece que se produce, llueve. Los fusilamientos que llevan a cabo en el basural de José León Suárez son anteriores a la promulgación del estado de sitio, tomando la promulgación del estado de sitio como la ley que ese mismo estado se da. Por eso digo, no es la violación que ya de por sí va intrínseca, ¿no? Digamos, tomar el poder mediante las armas, bombardear Plaza de Mayo, bueno, no hace falta decirlo. Si hay algún peronista en la sala, no voy a poder decir nada más que lo que ya sabemos. Sino que su propia ley, el dictado del estado de sitio, está siendo violada por el propio Estado, porque esos fusilamientos fueron anteriores. Y una parte de la investigación en Operación Masacre apunta a corroborar eso, con los registros de Radio Nacional, cuándo, a qué hora exactamente se promulga el estado de sitio y a qué hora se produjeron los fusilamientos. El Estado viola su propia ley. Decíamos, Echeverría postergó el matadero, postergó la ficción. Raramente sintió que los textos ensayísticos tenían lugar, que los textos líricos tenían lugar, y con esa ficción que era el matadero, no terminó de resolver qué hacer. Walsh, más de un siglo después, infinidad de diferencias. Lo que se llama literatura en el siglo XIX no es lo mismo. Lo que se llama escritor en el siglo XIX no es lo mismo que en el siglo XX. Pero al mismo tiempo aparece algo llamativo. Cuando Walsh decide tomar la palabra para interpelar al Estado, siente que no debe hacerlo desde la ficción,
y crea con Operación Masacre el género de la no ficción, de la no fiction. Es una misma percepción de que desde la pura ficción no bastaba. Si venimos, me parece que estas cuestiones, violencia, Estado, legitimidad y legitimidad, llegan al presente y las estamos discutiendo todavía hoy. ¿Con la literatura o no? ¿Desde la literatura o no? Pero la discusión todavía no cerrada. Dos referencias muy puntuales, pero muy significativas. La cuestión todavía no cerrada del caso Maldonado. ¿Qué era? ¿Qué fue? ¿Y qué es? Sino el proceder ilegal de Gendarmería. Lo que hizo Gendarmería es ilegal. Es ilegal. No en términos de nuestros valores, no, de los valores de la ley del Estado. El Estado viola la ley del Estado. Un ejemplo. Otro, los dos recientes y de discusión todavía existentes. Uno, el caso Maldonado, que pretende resolverlo en nombre de que se ahogó. Es decir, convertirlo en alguien que se echó a nadar, no se sabe por qué, y como nada más se ahogó. No como alguien que va a parar al río porque está escapando de una represión ilegal. Y que esa ilegalidad la está llevando a cabo el Estado, es decir, el aparato de la ley. Primera discusión todavía abierta, como sabemos, está transcurriendo. La otra discusión todavía abierta, está transcurriendo. El caso Chocobar, lo tendrán presente. Donde el jefe de Estado ya tomó posición para validar esa violencia, es decir, para legitimarla. Pero lo que venimos viendo desde el Matadero hacia aquí, pasando por Dios, es que precisamente lo que entra en crisis en la relación literatura-política y Martín Fierro, lo que entra en crisis en la relación literatura-política en clave de violencia es que una violencia puede aparecer o pretenderse legítima, pero es ilegal. Y la disputa es por su ilegitimidad. El jefe de Estado legitima esa violencia, pero como en la Argentina no hay pena de muerte para el robo, ese acto parece haber sido ilegal. La disputa es la misma. Violencia, Estado, legalidad, ilegalidad, legitimidad, ilegitimidad. Este campo de cuestiones que la literatura argentina viene planteando y desplegando desde su fundación y hasta el presente, se sigue discutiendo en el presente, porque sigue ocurriendo en tiempo presente. Yo, quizás porque me dedico a la literatura, creo que la literatura, que es una máquina de significación de extraordinaria riqueza y de extraordinaria complejidad, y es una máquina narrativa de extraordinaria riqueza y de extraordinaria complejidad, permite siempre pensar las cosas mejor. Pero como los que leemos no somos tantos. Ni son los que nos gobiernan. Los que nos gobiernan no han leído. No estoy haciendo un juicio de valor, estoy describiendo un dato objetivo. Estas reuniones a mí me llenan de felicidad por muchas razones, muchas. Una es el Matadero, el narrador, Borges reescribiendo, Martín, la literatura. Nos juntamos acá, somos un montón, yo estoy felicísimo. Esto también produce el efecto de que la literatura es una cosa de una enorme importancia, estamos medio apretados, somos muchos. No, bueno, claro que la literatura, porque el narrador, porque el Estado, porque Echeverría, porque José Hernández. Y al ser tantos, esta idea de que la literatura es re importante, nos la contagiamos unos a otros y por eso estamos tan contentos. Cuando salimos y nos empezamos a dispersar, ya en la esquina esa sensación se debilita un poco, a las 2 cuadras se matiza un poco más, y ya pasando la plaza. Porque la verdad es que es increíble cómo la literatura, teniendo la potencia, la eficacia de significación y de narración y de interpelación que tiene, cómo lo estamos pensando todos desde ahí. Pero no, lo estamos pensando nosotros que nos hemos juntado hoy aquí. Yo agradezco infinitamente todo, pero no quisiera quedar tan en monólogo y me gustaría que
si hay preguntas, comentarios, desacuerdos, conjeturas, cuestionamientos, lo hagan del modo más abierto, que se sientan verdaderamente convocados. Y si quieren traer a colación otras cuestiones de literatura, digamos, lo que quieran, yo apoyo y los espero. Si no habla nadie, nos quedaremos en silencio hasta las 8 aproximadamente. Hola, nombraste a Lamborghini. Siempre lo vi como una contracara del Matadero. Efectivamente. Pero ahora que lo decís, no veo la cuestión del Estado ahí. No. Es una inversión de clase, sin dudas. El niño proletario de Osvaldo Lamborghini es un cuento que toma esta tradición del todos contra uno y la da vuelta en su carga de clase, efectivamente. Porque la codificación es la patota, o sea, así procede la violencia popular. Porque así está el Matadero. Martín Fierro es distinto, porque Martín Fierro es el Estado. Pero lo que reescriben Borges y Bioy es el Matadero. Que es el letrado, todo un imaginario fuertísimo. Porque es distinto, el nombre de la esquina rosada no hay, mejor dicho, el nombre de la esquina hay un letrado. ¿Quién es? Borges. Pero es, como diríamos, disculpen, extradiegético. Tranquilo, no es grave lo que digo. Pero recordarán, Hombre de la esquina rosada está contado por un personaje popular que le habla a alguien llamado Borges. O sea, el letrado está ahí. Es el interlocutor, el letrado. Pero en la acción no hay un letrado. En el Matadero, el unitario tiene todas las marcas del letrado. ¿Qué es lo que retoman Borges y Bioy? La violencia popular de una barra brava. Por eso hablaba del fútbol. En el fútbol, por eso tengo que venir otra vez al solo fútbol. Porque lo ponen en la barra brava. O sea, la violencia popular es el todo contra uno, otra vez contra el letrado. ¿Qué es él? El alfeñique judío de anteojos, o sea, yo. El poca cosa, el rubicito judío de anteojos, que no vale nada. Frente a la patota popular. Entonces ahí hay un corte sin más allá del Estado, porque en el Matadero está el Estado. Y en Borges y Bioy funciona sobre la base de la identificación con el peronismo. Pero lo que invierte Lamborghini es, ¿qué pasa si narramos eso mismo, pero la patota es de unos burguesitos? Lo que invierte la carga valorativa de la clase. ¿Qué pasa con la violencia de los burgueses ensañados con un niño proletario? Miren, no lo había pensado, pero... porque está la patota del mundo del fútbol popular, pero vieron que uno de los fenómenos más recientes es con los rugbyers. Que son los nenes bien de San Isidro, que se aburren los sábados a la noche y se entretienen agarrando de a 8 a 1 y lo matan a golpes. Como si Lamborghini hubiese pescado eso. Los linchamientos ¿De? Los linchamientos a ladrones. Totalmente. Donde efectivamente los reflejos defensivos de la burguesía no tienen la nobleza, no es el mano a mano. Es la misma indignidad del todos contra uno, de pegarle al que está en el suelo. Es eso lo que detecta Lamborghini. Cuenta lo mismo, con lo que su escritura lo habilitaba en cuanto a la ferocidad, porque después todo esto funciona porque estos tipos escribían tremendamente bien, básicamente. Es decir, cargar a las palabras de esa violencia, pero direccionarla en un sentido de clase del modo inverso a que la tradición supone. Que cuando los burgueses se asustan, también arman patotas. Sí. José Mármol, Sí. cuando relata todos los interrogatorios que hacía María Josefa Curra, va relatando una forma de violencia abstracta, esto quiere decir que se forma circular. Entonces uno está en el bondi y entra el policía. Es también según la posición que tiene uno, o se puede narrar la violencia de una forma objetiva, o sea, como una inminencia. Cuando decís circular es... Sí. Yo no diría objetiva, sino objetivizado, que no es lo mismo. Porque objetiva parecería ser independiente de la posición de enunciación. No es independiente de la posición de enunciación. El caso de Lamborghini es muy claro en ese sentido.
responde a una posición de enunciación. Al mismo tiempo, esa posición de enunciación cobra fuerza enunciativa porque plasma eso como objetividad. Una objetividad que reconocemos. Decimos, mira lo que pensaba Lamborghini, no es eso. Mira la distorsión de Lamborghini, no. Eso que él enuncia desde una perspectiva política, ideológica, muy determinada, lo fundamental es que es objetiva literariamente. Que la plasmación literaria cobra objetividad. No en el sentido científico, pero sí en el sentido de una interpelación social. Y en Mármol hay una cosa también muy interesante respecto a lo que decíamos de Echeverría y la fabricación ficcional de distancia histórica, que es que Amalia, otra gran observación de Borges. Borges dice, todo nuestro imaginario del rosismo está fundado en Amalia, o sea, en una ficción. Lo que los argentinos en general, la idea que tenemos del rosismo viene de Amalia, o sea, lo creó una ficción. Como cuando decía, también con gran agudeza, me acuerda cuando dice, Don Quijote de la Mancha es en algún sentido más real que Miguel de Cervantes. Y yo creo que en algún punto podríamos decir, en algún sentido, Martín Fierro. ¿Vieron que el Martín Fierro también se habla como si hubiese existido? Parece más real que José Hernández. Se cita a Martín, no el Martín Fierro, se cita a Martín Fierro. Y a menudo se citan como sabiduría de Martín Fierro frases del viejo Vizcacha, que en el poema no es un personaje edificante como para que lo tomemos como conducta de vida. Y sin embargo, pasa como con los clásicos. En un sentido, los clásicos no son solo... En un sentido, los clásicos son lo que sabemos, lo que dijo Calvino. Los textos que no dejamos de leer nunca. También en algún sentido, un clásico es un texto que podemos no haber leído y es como si lo hubiéramos leído. Borges mismo lo dice, es un texto que leímos ya habiéndolo leído. Cuando lo leemos por primera vez ya lo hemos leído en cierto modo. Amalia, que tiene una enorme eficacia en la construcción de un imaginario y una memoria histórica, se escribe bajo el género de novela histórica porque responde a la fascinación de Mármol por la literatura de Walter Scott. Entonces imita el formato de la novela histórica, pero eso hace que narre como históricos hechos que son contemporáneos. Amalia es de 1851. Rosas estaba en el poder. Al ser narrado bajo el género de la novela histórica, los hechos parecen lejanos en el tiempo. Como cuando Echeverría en El Matadero dice, en aquellos días de 1830, al narrar como novela histórica, los hechos parecen históricos, pero eran contemporáneos de Mármol. Desvío, leve, asociación de... ¿Han visto Casablanca? ¿Qué es? Otro día venimos para Casablanca. Casablanca es de 1942. La guerra no había terminado. Todo lo que nosotros vemos en Casablanca, incluso el momento dramático, con quién se queda ella, y uno que, quédate con Rick, ¿viste? Quédate con Rick. Si la guerra se va a ganar igual, piensa uno. Con Víctor Laszlo, sin Víctor Laszlo. Van a tirar unas bombas en Japón. Vos andate vos con Rick. Por eso es claramente una perspectiva contemporánea. La película se estrena en 1942, no se sabía quién iba a ganar la guerra. Todavía no se sabía que la guerra la iban a ganar los rusos. Con Amalia, leer la novela con Rosas en el poder, porque se escribió con Rosas en el poder, y construyó la distancia, y gran parte de su eficacia es esa. Narró el presente como si ya fuese historia, y fundó para nosotros una memoria histórica del rosismo. Y sin dudas, hay ahí toda una circulación de violencia muy interesante y muy compleja. De Rosas, de Encarnación Escurra, de Andrés Bello era, de Andrés Bello. Andrés Bello es el... Daniel Bello. Y Eduardo Belgrano. Aparte, narra como el íntimo puñal este que decimos, y a la vez esta violencia que dice Foucault, que tiene el Estado, de que con la policía sujetar a todos los individuos, pero a través con temor, porque no puede llegar a cada uno. Así es. Entonces juega ahí. Así es. Eso de omnes et singulati, ¿no? De todos y cada uno. Sí. Sí.
A mí lo que vos dijiste cuando hablas del Martín Fierro, se me abre otra ventana, digamos. Vos hablas de que existe por un lado la legitimización de una violencia y una que no, entre Martín Fierro y de alguna manera la policía o el Estado. Eso también es fundacional y deja fuera al indio, digamos. Es casi como si fuera a propósito, haberlo dejado afuera de la historia, digamos. Porque acá, digamos, en nuestras zonas más rurales, digamos, uno se encuentra con alguien, digamos, que está en contra de lo que le pasa, digamos, y se siente identificado con el Martín Fierro, digamos, pero el indio está afuera, digamos, quedó afuera de ese instante. Un ejemplo, cuando citábamos lo de Santiago Maldonado y lo dejamos fuera a Rafael Nahuel, por ejemplo, que es como que nos queda al otro lado de la frontera. Totalmente. Claro, pero es indio. Absolutamente. De un modo además, ¿Cuántos indios venían matando? incluyendo, claro, pero además ese crimen está probado. El otro estamos discutiendo, lo ponemos. Para mí también es un crimen. Alguien lo venís corriendo, se cae al río o se tira para salvarse porque la gendarmería lo persigue como si fuese una patota. Claro que es un crimen. Inducido. En el otro le dispararon y lo mataron por la espalda. Pero ahí pregunto para mí también, ¿no? Y, porque de hecho yo no lo nombré, tenés razón. La expulsión en ese sentido, y efectivamente Matadero narra eso. Martín Fierro narra exactamente eso. La frontera es esa. Es interesante porque estamos en el territorio que es Mansilla. La expulsión a los indios ranqueles arma otra lógica respecto del cruce de frontera, otra totalmente distinta. Mansilla viene por estos lados, pasa para el lado del Río Cuarto, pasa por acá como yo, pasa por Ruta 8. Cuando entra a la toldería y encuentra al cacique leyendo La Nación, que es una escena como de César Aira. Son como los indios científicos de César Aira. En realidad César Aira está expandiendo algo que está Mansilla. Porque toda esta línea, eso para otro viaje. Aira, cuya primera novela se llamó Moreira, a quien hemos nombrado en cuanto a la violencia delictiva. La figuración de la violencia delictiva y una violencia popular extraestatal, con otro régimen de prestigio, sin legalidad. Pero heroico de otro modo, porque lo matan cobardemente. Chirino lo mata por la espalda. ¡Chirino! Porque el que entendió eso, miren, no sé por qué estoy tan peronista, yo no soy peronista. Fabio. Sí, se entendió. La operación en ese punto con los indios funciona de un modo, y es interesante porque a propósito de los mapuches se ha reactivado, al menos parcialmente, para lo que es el imaginario de identidad nacional, que claramente en la narración de Martín Fierro está todo el despliegue. La anulación del negro, Murieron por la fiebre amarilla, y ahí quedamos. Desaparecieron por la fiebre amarilla y con ese relato nos quedamos. Sí, lo de la fiebre amarilla. Que no es real, digamos, o sea que también. Sí, y esa decisión tan discutible de mi general Mitre, que es la guerra del Paraguay. Bueno, que yo fui al colegio de Mitre, yo no estoy habilitado a criticar. No puedo criticarlo, pero pasé 6 años ahí, la guerra del Paraguay no fue mencionada en ningún momento. Ahí no ocurrió, pero es extraordinario porque esa frontera, y esa sí es una violencia, hay algo igual en el Martín Fierro por Martín Fierro. ¿Qué es? El afuera, los indios son el afuera. Es el afuera del texto también. Los 7 años que Fierro y Cruz pasan entre los indios, ese es el afuera territorial, es el afuera del texto también. Son los 7 años que va desde la ida, 1872, a la vuelta, 1879. Claro, yo conté. Yo escribí un cuentito sobre eso. Un día tengo que venir con Gabriela también, que también escribió. Estamos escribiendo la gauchesca. Va a venir Gabriela Cabezonca. Pero es justamente eso. Ahora, por eso digo Mansilla, con el cacique que lee La Nación, César Aira, sus indios científicos, porque claramente la violencia inasimilable es la de los indios. Eso que pone en juego
en Martín Fierro. ¿Cómo hace el Estado para ser un aparato de captura, para tomar esa violencia y volverla funcional a la violencia del Estado? Porque, insisto, el Estado no se propone la pacificación de anular la violencia, se propone tomar esa violencia y usarla con fines legítimos. Los indios no abren esa posibilidad. No aparece eso. Esa violencia es indomesticable. Pero en Martín Fierro y en esos 7 años, en ese afuera de la ley, que es también el afuera del territorio y es también el afuera del texto, porque se narra desde afuera del texto. O sea, Martín Fierro lo evoca cuando vuelve, ya pasó entre la ida y la vuelta, ni en la ida ni en la vuelta, entre la ida y la vuelta. ¿Ves? El afuera del texto es un resquicio entre los dos textos, porque eran dos además. No me acuerdo bien en qué año exactamente se publicó, tal como lo conocemos ahora, el Martín Fierro. Martín Fierro se publicó la ida, después se publicó la vuelta. El Martín Fierro no existió hasta no sé cuándo se publican los dos reunidos. Digamos, un hiato, un resquicio entre los dos. En ese resquicio hay un episodio en que yo alguna vez me detuve trabajando estas cosas. Fierro y Cruz, que viven juntos, entre indios, 7 años de amor, presencian la organización de un malón. Eso está en Martín Fierro, está a la vuelta. Viene una reunión de los indios, ¿no? Los indios no los dejan acercar, los indios. Una ronda así, y están discutiendo ahí adentro. Y estos dos cogotean, no los dejan que vean lo que están haciendo. Porque ¿qué están haciendo? Organizando un malón. Es decir, esa violencia que para ellos era informe, irregular, desatada, incomprensible, tenía un orden. Es como la idea misma de barbarie. Ya sabemos de dónde viene la palabra barbarie. Al escuchar a los que hablaban bor, le llamaron bárbaros, a esa lengua arábiga que sonaba bor, le llamamos barbarie a lo que no entiendo. No a lo que no tiene sentido, a lo que yo no entiendo, porque entre ellos se entiende. Le llamamos barbarie a la violencia que parece irregular, informe, irracional, cuando descubren que tiene un orden, otro, porque la están organizando. La idea de que los malones se organizan está en Martín Fierro. Y efectivamente es un momento inasimilable para la formulación de un imaginario de identidad nacional que efectivamente expulsa a los indios de todos los registros. Si uno viaja, lo hemos comentado en algún momento, ¿no? Pero el gaucho nos interpela. Uno viaja a algún lugar del mundo, X, a Rusia, a ver el mundial. Si hay una figura de gaucho, uno dice, mira, acá estamos. Yo que soy que un gaucho de Gerchunov, soy yo, el gaucho judío de Gerchunov. Y sin embargo la figura me interpela en mi identidad. Cosa que no ocurre con los indios por la propia operación política. De expulsión, efectivamente, y de exclusión, que dura hasta el día de hoy. Incluso bajo la idea de Roca, que tiene el billete de 100 como sabemos, ahora diputado por Evita, que nació en Los Toldos. Entre Los Toldos y Junín. Por ella decía que era de Junín, pero era de Los Toldos. Junín, fuerte militar, Los Toldos, indios. El movimiento de Evita es exactamente eso. Junín o Los Toldos. El Fortín o la toldería. La frontera. La recorrí el otro día porque me invitaron a una charla en Los Toldos, me bajé en Junín, me llevaron. O sea, recorrí ese... ¿Saben qué hay ahí? Los campos de los Bullrich. Me dijeron, estos son los campos de los Bullrich. Dije, de los Bullrich, de la Bullrich, de la Bullrich, de los Bullrich. Entre Junín y Los Toldos. Entre la violencia legitimada del Fortín, la violencia bárbara informe de las tolderías. Está en Evita. En el otro billete de cero. Roca. Lo evidente, la campaña del desierto. El billete dice además, campaña del desierto. Que está bien, es campaña del desierto, no campaña al desierto, porque la campaña se hizo para producir el desierto. No estaba desierto. Los dejan desierto. No obstante, la idea
del genocidio, que es pertinente y es válida, yo suscribo, tiene una, me parece a mí, una consecuencia impensada. Yo mismo no lo había advertido, creo. Me remito en esto, empecé con Viñas, Indios, Ejército y Fronteras, de David Viñas. Pero la idea de a los indios los mataron a todos, tiene un problema para esto que estamos diciendo de literatura, política, violencia, identidad nacional. La campaña de exterminio fue a la Patagonia. En el norte no. No por razones humanitarias ni nada, sino que precisaba mano de obra. La burguesía no conoce razones humanitarias. Precisaba mano de obra, había que talar los bosques en el Chaco. No. Por eso no los mataron. Los mataron trabajando, morían trabajando, pero necesitaban mano de obra. No hubo genocidio en el sentido de la campaña militar de Roca al sur, no lo hubo en el norte. Al decir genocidio, al decir los mataron a todos, estamos impensadamente borrando un legado que existe. Porque los cabecitas negras de Rosenmacher, lo negro de las cabecitas negras, ¿qué es? Que son descendientes de indígenas. Las puertas del cielo de Cortázar, que justo lo estoy enseñando, lo tengo medio fresco porque lo estuve dando la semana pasada. Los monstruos, la descripción física de los monstruos de las puertas del cielo de Cortázar, pero son descendientes de indígenas. Y bajo la idea, mataron a todos, estamos borrando también ese legado, también ese precedente. Los anularon a todos. No, porque eso estamos reproduciendo el efecto de anulación. No, hay un legado muy concreto de los descendientes de esos indios. No solo los que pelean, como están peleando en el sur los mapuches, sino también los amplios sectores de población argentina que subís 3 generaciones o menos o nada, y son indígenas. Pero la operación simbólica es tan fuerte y tan eficaz. La canonización de Martín Fierro, no ya el Martín Fierro, sino su canonización por Lugones, que hace un movimiento perfecto en ese sentido de Lugones, porque Lugones, por un lado, indica, digamos, Martín Fierro es el poema nacional. Esta es nuestra Ilíada. Bueno, de Homero a Hernández, pero bueno, tampoco nosotros somos Grecia. Vamos camino. Claro, la Grecia actual. Claro, somos Grecia ahora. El Partenón ahora, todo roto. Ahí sí. Pero además lo que hace Lugones, que es escribir la guerra gaucha. Es decir, inscribir la tradición de violencia popular vía Güemes en la violencia más prestigiada de todas, que es la violencia de la guerra de independencia. Que de eso no habíamos hablado hasta ahora. ¿Qué tipo de configuración social sin violencia podíamos presuponer si el canon constitutivo de la identidad nacional argentina se basa en la santificación de un hombre de guerra, José de San Martín? Si en ese momento decisivo de configuración de identidades nacionales, que es la designación de un padre de la patria, si nos hemos criado acá o fuimos a la escuela en Argentina, esto lo tenemos tan naturalizado que no nos parece que hay, digamos, un proceso de construcción política, cultural, institucional, pero lo hay. A nosotros, así como Borges dice, me parece cuento, ¿no?, que empezó Buenos Aires, a nosotros nos parece que los países tienen padres de la patria, porque digo, es obvio, si no, ¿de quién nacen? Pero la verdad es que hay cantidad de países que no tienen menos orgullo nacional ni menos vehemencia, que no tienen una figura de padre de la patria, y no es un déficit, es otro modo de configuración de la identidad nacional. Brasil no tiene un padre de la patria. Tiradentes, anoche estuve dando clases sobre eso, como pueden ver, las clases son distintas. La de Cortázar era una, la de Tiradentes era otra, porque no pagan bien, hay que dar muchas clases.
no es un padre de la patria. Napoleón Bonaparte no es el padre de la patria en Francia. Porque además una patria fundada en el imaginario de los valores de la revolución y del republicanismo no podría tener un padre que se coronó como emperador. Entonces es un héroe, ahí está la tumba. La tumba está puesta de manera tal que para verlo hay que agacharse, hay que inclinarse. No se puede contemplar a Napoleón erguido, hay que... Si no, no lo ves. Sí, pero padre de la patria, no. Aquí hay padre de la patria. Luego, ¿qué padre de la patria? En Colombia, en Venezuela, Bolívar. En Estados Unidos hay un panteón de padres fundadores, donde hay hombres de guerra. Bolívar fue un hombre de guerra, pero fue un hombre de acción política también. Y en Estados Unidos está George Washington, que es el que condujo la guerra de liberación en la independencia, pero también fue el primer presidente de los Estados Unidos. O sea, tiene también una función política. Y está Franklin, que inventa el pararrayos. Y está Jefferson, que es el inspirador de las leyes. O sea, es una patria que tiene sus padres fundadores, y eso implica que en la fundación está la guerra, la política, la ley. En el imaginario de la configuración de la identidad argentina está solamente la guerra. Héroes hay distintos héroes. El padre de la patria, San Martín, la plaza que hay acá. Está San Martín y la puntita, hasta acá, Moreno. Y entre los dos, el venado. Fundacional. Y del otro lado tenemos al irlandés que dicen que fundó otra cosa. Perfecto, si dicen, para mí es. No sé muy bien el venado de qué ojo está tuerto. A mí me interesa eso para ver qué es lo que ve y lo que no ve. Ahí donde está. Nunca nos dijeron cuál era el ojo. El ojo es decisivo para mí, eso me acerqué, como yo no soy tuerto, pero si estoy miope no vi bien. Pero está muy clara la distribución. En el sentido de consagrar como padre de la patria, ya que va a haber padre de la patria, consagrar como padre de la patria una figura de la guerra. Es colocar, digamos, en el imaginario de fundación de identidad, la violencia. La violencia legítima por excelencia, hablando de legitimidad e ilegitimidad. En ninguna instancia es más legítima una violencia que la guerra. Nosotros dijimos Borges, el duelo, el boxeo. La guerra nacional es una instancia de prestigio, configura heroísmos. Ahí no hay crimen. Bueno, para Alberdi sí, porque Alberdi escribió el crimen de la guerra. Pero si no, en la guerra esa violencia no es criminal. Digo, ahí está permitido matar. Y está cargado de prestigio matar. Esa violencia está completamente legitimada. Mataste un montón, sos un héroe. Absolutamente. Además, en la configuración del mito de San Martín como padre de la patria, también está la valoración de no haber participado de la violencia ilegítima que hubiera sido la guerra entre hermanos. Exacto. Digamos, la guerra civil. O sea, ahí de una sola. Miren, yo sobre eso hice la tesis. Sí, la leí. Mil gracias. La tesis, no sé si han hecho, o están por, o están... Hay que hablar de la tesis. Lo más parecido a un matrimonio. Desavenido. Bueno, porque a mí ningún matrimonio de los que tuve, son varios, me duró tanto como la tesis. O sea, y en la tesis uno tiene periodos de amor, Y de odio. momentos donde te embroncás, te peleás, no sé para qué me metí con vos, no te quiero ver más, te amo de vuelta, te reenamorás, te reencontrás, te abrazás, te hartás. Porque con un artículo no llegás a esas modulaciones. Un artículo salí con alguien una noche. La tesis es el matrimonio. Años. Nadie permanece estable, ni aún muy enamorado. No permaneces estable. A veces estás podrido la persona a la que amás. A mí nunca me pasó. A la inversa me pasa todo el tiempo. Efectivamente, algo que de por sí es paradojal, porque Bolívar conduce la guerra e interviene en los procesos de organización del Estado Nacional, por eso son los fundadores. Bueno, Belgrano, miren, ayer justo en la clase... Podría haber sido él. Miren esto. Mira, podría haber sido, y durante mucho tiempo lo fue, o lo fue a la par de San Martín. Hablando de estatuas y de plazas, en Plaza de Mayo está Belgrano.
en Plaza de Mayo en Buenos Aires. La estatua ecuestre es Belgrano. Y había una paridad Belgrano, y en algún punto la hay. Acá la calle principal es la Belgrano. Es Belgrano, y la siguiente es San Martín. Ya conozco, estamos. Esto es Chacabuco, la batalla más abajo, Chacabuco, Maipú, Maipú. En Buenos Aires, Chacabuco es la continuación de Maipú. En Buenos Aires, Maipú continúa en Chacabuco. Belgrano, Chacabuco, Castel. Belgrano, San Martín, Castel. Y acá, así, cortando en el medio, está el que narró a Belgrano y a San Martín. Mitre. Porque la consagración de estas dos grandes figuras como padres fundadores está evidentemente ligada a la historia de Belgrano y la independencia nacional, y la historia de San Martín y la emancipación sudamericana de Mitre, que orienta claramente esa gran narración llamada historia argentina a las figuras de guerra. Imaginemos, no es un contrafáctico, es una imaginación. ¿Qué clase de nación, de identidad nacional se habría configurado si el padre de la patria era Mariano Moreno? Si el monumento grande en la plaza fuese Moreno y el busto de San Martín. Es decir, un periodista jacobino, padre fundador. Un intelectual revolucionario, padre fundador. Y el otro un militar destacado. La operación ideológica, política, histórica, literaria, narratológica de Mitre. Mitre, por poner el gran narrador, que era un gran narrador. Pone el foco en la guerra. San Martín, o sea, en una nación fundada en la violencia legítima de la guerra. La idea de que la nación se fundó en la guerra. Si el padre de la patria era un militar, era el único militar que había, no un militar, el único de... ¿Alguien tiene un billete de 10 que me puedan prestar? Les juro, es muy muy probable que lo devuelvan. ¿De los nuevos? Lo necesito el nuevo. Ay, sí. ¿Vieron que tenemos billetes? Yo he mostrado esto en otros casos, sí. ¿Vieron que en el nuevo le cortaron? La idea es que le cortaron la parte de la cabeza donde estaba el proyecto Monarca para resolver ese temita. Pero Belgrano, porque hay una oscilación en Belgrano. San Martín, una figura de guerra. Belgrano, ¿qué nos suena más? ¿General Belgrano o doctor Belgrano? ¿Pullman doctor Belgrano se toman ustedes? No, general. Porque claramente la dimensión militar de su proceder, aunque él era abogado, no militar, y sin embargo, la dimensión de guerra es la que ha quedado más en primer plano. Viejo billete, ropa de Belgrano, civil, nuevo billete, ropa de Belgrano, militar. No me había fijado. Es que sí. Resolviendo esta ambivalencia, resolviendo esta ambigüedad. Tan feo, pobrecito billete nuevo con la cabeza cortada. Sí, está todo hinchado, incluso estaba con antihistamínico. No sé qué. el voto. En su peor momento. Entonces, ahí se abre toda otra dimensión en la figuración de la violencia, en clave de guerra. En clave de guerra, la idea de una patria nacida en la guerra. No tenemos tampoco el panteón de Founding Fathers donde podría estar San Martín y también Alberdi, el inspirador de la Constitución Nacional. Sino San Martín, el héroe militar, Belgrano, el héroe militarizado, como se ven en los billetes. Y eso pone la violencia en el centro de la escena. Sí. Hacemos una broma sobre la identidad nacional y los animalitos. Ah, de los billetes, decimos lo que a mí no me... Es interesante igual. Miren, Hay que pensarla, los animalitos que nos están poniendo. el traspaso a los animales es interesante en los billetes. Yo leo mucho los billetes. Y no solo, miren. A ver, dame vuelta a esa un cachito, la botella. No, justo esta no. Otro, no es pero Villavicencio. Yo la tomo.
Están los animales, y está San Martín. Hay una que trae a San Martín. Yo, como dice la tesis, lo veo en todos lados. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Por eso, hay una que trae a San Martín, que era en Mendoza, Esa naturaleza e historia, yo creo que transcurren los billetes, y esto a mí también me... Porque lo que... Me interesan estas cosas, les juro por Dios, pero Villavicencio, para mí es la mejor agua del mundo. Yo, Carlos Sacán, la más chica no sabe ni qué es Carlos Sacán, acá yo no. Basta de gente joven, porque no se puede hablar. En la facultad voy a hablar con el sector que son compañeras docentes. En la facultad a veces se alarga alguna cosa y yo digo, esto ya parece sábado circular del equipo Mancera. Y me hacen así. No se puede hablar, claro. No se puede hablar. Si esta chica nació en 2005. A ver, tratá de dar historia de los medios de comunicación en cuarto año de secundaria. El siglo XX es una cosa así. Y yo un día dando clases en secundaria hace un montón de años, dije, ¿ustedes se acuerdan de la guerra de Malvinas? Levanta la mano una y me dice, no, nacimos en el 81. Dije, no. Bueno, mucho, pero ahora que nacieron en el 2000. Sí. Ahora, Villavicencio produce ese efecto, la disputa claramente, que es cargarse a sí misma con el prestigio de la tradición, porque existe desde mucho antes que cualquier otro. Entonces, obviamente hace eso un valor, y hace eso un valor desde figuraciones de la trascendencia, el agua, la naturaleza y San Martín, que está, porque como fue en Mendoza, y esto es en Mendoza, no está exacta en la inserción, el puma, el agua, San Martín, está para mí como efecto de trascendencia, como efecto de trascendencia, o sea, está elevado a la condición de eternidad de la naturaleza, que es el mismo efecto de la figuración en el caballo, las montañas, tan eterno como ese mismo marco, como las nieves eternas. Lo de los billetes, yo en algún momento me había detenido en el de 200, porque ahí la ballena, porque lo que parece, empecé a dudar del reparto que eran los billetes historia política y los billetes de los animales como despolitización. Pero si pensamos en el matadero, no es cierto que animalidad supone despolitización, porque ya tenemos la politización de la animalidad. Entonces dije, ¿por qué? A ver, vamos a ver. Los billetes de animales, pero esto, hasta ahí llegué, los billetes de animales tienen marcados en el mapa argentino la zona en la que los animales están. La de las ballenas envuelven las Malvinas. Están las ballenitas, tiqui, 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 las Malvinas quedan envueltas por las ballenas. Me parece un uso político de la animalidad. Frente a la del billete de 50, que era el Gaucho Rivero. En las marcas, o sea, las marcas de propiedad territorial. Otra vez, el gaucho o las ballenas, pero las ballenas no están para despolitizar, están para politizar desde la animalidad, me parece. Como, bueno, una vez que Sarmiento trabaja Quiroga y el Tigre, entonces ya en realidad hay que politizar esos billetes. ¿Qué significa para nosotros un puma? Hay una canción de Sandro igual, mi amigo el Puma. Cada palabra es la marca generativa. No, es desesperante. Todo lo que quieran. Yo el micro lo tengo 1:04. O sea, si alguien quiere pregunta, comentario, objeción, lo que quieran. Bueno, si no vamos que juega Boca. Boca hoy también. Sí, un amistoso con Talleres.